Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen. Porque este vídeo podría ser justo lo que necesitan para levantar el ánimo y encontrar un poco de inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos: la felicidad. Un concepto tan amplio y complejo que a menudo se nos escapa entre las manos. No me refiero a esa felicidad superficial, la que nos llega con el éxito profesional, las compras impulsivas o los likes en las redes sociales. Hablo de la felicidad genuina, la que perdura, la que brota desde adentro y nos acompaña incluso en los momentos difíciles. Esa sensación de bienestar que no depende tanto de factores externos, sino de nuestra forma de ser, de cómo afrontamos la vida y de las elecciones que tomamos. El título del vídeo ya les da una pista. Hande y Kerem revelan su secreto de felicidad, ¿cuál te sorprenderá? Sí, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos que para muchos son sinónimo de éxito, fama y sobre todo, de una energía positiva que parece emanar de ellos constantemente. Son figuras que han conquistado corazones en todo el mundo, y no solo por su talento actoral. Hay algo más, una chispa, un brillo que los hace destacar. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el secreto detrás de esa aparente felicidad que irradian? Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría sorprenderlos. Y no lo digo solo por generar expectativa, de verdad creo que será revelador. Vamos a analizar sus comportamientos, sus declaraciones y las interacciones que tienen con sus fans y el público en general. Intentaremos descifrar juntos qué elementos clave parecen ser fundamentales en su búsqueda de la felicidad y el bienestar. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas y mucho más. Activar la campanita de notificaciones es fundamental para que no se pierdan ningún estreno. Así que por favor, suscríbanse ahora mismo. Me haría muchísima ilusión tenerlos como parte de esta comunidad. Compartir conocimiento y reflexiones juntos es lo que me motiva a crear contenido para ustedes. Bien, volviendo a Hande y Kerem. La fama y el éxito que ambos han alcanzado son innegables. Han protagonizado series que han roto récords de audiencia, como Love is in the Air, que les catapultó a la fama internacional, y han ganado el cariño y la admiración del público en todo el mundo. Sus nombres son sinónimo de éxito, de talento y de carisma. Pero, ¿es solo el éxito profesional lo que los hace parecer tan felices? ¿O hay algo más que va más allá de los contratos millonarios, las alfombras rojas y los flashes de las cámaras? A lo largo de entrevistas, publicaciones en redes sociales, eventos públicos y la forma en que interactúan con sus fans, se pueden extraer algunos puntos clave que parecen ser fundamentales para su bienestar. Y aquí viene la parte que les va a sorprender, o al menos, a reflexionar. El secreto de su felicidad, al menos en gran medida, no radica en los lujos, ni en la fama, ni en las posesiones materiales. Aunque por supuesto el éxito profesional les ha brindado ciertos beneficios, la verdadera fuente de su alegría parece estar en otros pilares más profundos y significativos. Asterisco asterisco el primer pilar, la autenticidad, el escudo contra las presiones asterisco asterisco. Uno de los pilares fundamentales de su felicidad, y quizás el más evidente, es la asterisco asterisco autenticidad asterisco asterisco. Tanto Hande como Kerem se muestran tal y como son, sin máscaras ni pretensiones. No tienen miedo de ser vulnerables, de mostrar sus imperfecciones y de compartir sus sentimientos con el mundo. No se esconden detrás de una imagen perfecta e inalcanzable. Por el contrario, se muestran tal cual, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es un soplo de aire fresco en un mundo donde la presión social para encajar en ciertos moldes es cada vez mayor. Vivimos en una sociedad que a menudo nos impulsa a ser perfectos, a ocultar nuestras debilidades, a fingir que somos felices incluso cuando no lo estamos. Las redes sociales, con sus filtros y sus fotos retocadas, contribuyen a esta ilusión de perfección que puede generar mucha ansiedad y frustración. Hande y Kerem, en cambio, nos demuestran que la verdadera felicidad reside en aceptarnos y querernos tal y como somos, con nuestras sombras y nuestras luces. Nos invitan a ser genuinos, a abrazar nuestra individualidad y a no tener miedo de mostrar nuestra verdadera esencia.
Ande, por ejemplo, ha hablado abiertamente sobre sus inseguridades, sobre los momentos difíciles que ha atravesado y sobre cómo ha aprendido a aceptarse y a amarse a sí misma. Kerem, por su parte, sí. Siempre ha mostrado una personalidad abierta y sincera, sin temor a expresar sus opiniones y a defender sus valores. Esta autenticidad se refleja en su manera de actuar, en sus elecciones profesionales y en la forma en que se relacionan con sus seguidores. Asterisco asterisco el segundo pilar, las relaciones personales, el ancla en la tormenta asterisco asterisco. También es crucial destacar el valor que le dan a las asterisco asterisco relaciones personales asterisco asterisco. La amistad, el amor y el apoyo de sus seres queridos son pilares fundamentales en sus vidas. Ande y Kerem han demostrado una gran lealtad hacia sus amigos y familiares, un valor que muchas veces se pierde en el camino del éxito. Se les ve a menudo compartiendo tiempo con ellos, celebrando sus éxitos y apoyándolos en los momentos difíciles. Esta conexión humana es esencial para el bienestar emocional. Rodearse de personas que te quieren incondicionalmente, que te aceptan tal como eres y que te brindan su apoyo incondicional es fundamental para la felicidad. La familia y los amigos se convierten en un refugio, en un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tempestades. Son ellos quienes nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros valores. Son ellos quienes nos ayudan a mantener los pies en la tierra y a no perdernos en el laberinto de la fama. En el caso de Ande, su relación con su hermana Gamze es muy conocida. Se apoyan mutuamente, se acompañan en los momentos importantes y se muestran su cariño de manera constante. Kerem, por su parte, siempre ha destacado la importancia de su familia y de sus amigos más cercanos. La lealtad y el compañerismo son valores que parecen guiar sus vidas. Asterisco asterisco el tercer pilar, el compromiso social, el legado de bienestar asterisco asterisco. Otro aspecto importante que parece influir en su felicidad es su asterisco asterisco compromiso con causas sociales asterisco asterisco. Ambos actores son conocidos por su activismo y su apoyo a diversas organizaciones benéficas. Utilizan su plataforma, su influencia y su visibilidad para crear conciencia sobre temas importantes y para ayudar a aquellos que lo necesitan. Ande ha participado en campañas para la protección del medio ambiente, para la lucha contra el cáncer y para la defensa de los derechos de las mujeres. Kerem, por su parte, ha mostrado su apoyo a causas relacionadas con la educación, la igualdad y la ayuda humanitaria. Utilizan su voz para sensibilizar a la sociedad, para inspirar a otros a involucrarse y para hacer del mundo un lugar mejor. El hecho de contribuir a algo más grande que uno mismo, de marcar una diferencia en el mundo, es una fuente de gran satisfacción personal. Sentir que tu trabajo, tu tiempo y tu energía están siendo utilizados para ayudar a otros, para mejorar la vida de quienes lo necesitan, genera una profunda sensación de propósito y de bienestar. El activismo social no solo beneficia a los demás, sino que también nos enriquece a nosotros mismos, nos conecta con nuestra humanidad y nos da una razón para seguir luchando y esforzándonos. Asterisco asterisco el cuarto pilar, el cuidado de sí mismos, el equilibrio indispensable asterisco asterisco. Además de la autenticidad, las relaciones personales y el compromiso social, hay otro factor que parece ser muy importante para Ande y Kerem, el asterisco asterisco cuidado de sí mismos asterisco asterisco. No solo se refieren al cuidado físico, como el ejercicio y la alimentación saludable, sino también al cuidado de la salud mental, un aspecto que a menudo se descuida en la sociedad actual. Ambos han hablado abiertamente sobre la importancia de la terapia y el autocuidado para gestionar el estrés y mantener un equilibrio emocional. En un mundo tan demandante como el de la fama, donde las presiones son constantes y la vida personal se expone al ojo público, es fundamental cuidar de la salud mental para no sucumbir a la ansiedad, la depresión o el agotamiento. La terapia, el mindfulness, la meditación y otras prácticas de autocuidado son herramientas valiosas para aprender a gestionar las emociones, a lidiar con el estrés y a mantener una buena salud mental. Permiten conocerse a sí mismo, identificar patrones negativos de pensamiento y comportamiento, y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida de manera más saludable y constructiva. Asterisco asterisco el quinto pilar, la gratitud, el arte de apreciar asterisco asterisco. Y no olvidemos la asterisco asterisco gratitud asterisco asterisco. Ande y Kerem parecen tener una actitud de agradecimiento constante por las cosas buenas que tienen en sus vidas. Agradecen a sus fans, a sus colegas, a sus amigos y familiares, y a la vida en general. La gratitud es una forma poderosa de enfocarnos en lo positivo y de apreciar lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta.
La gratitud nos permite reconocer las bendiciones que recibimos a diario, desde las pequeñas cosas hasta los grandes logros. Nos ayuda a valorar las relaciones personales, a apreciar la salud, a disfrutar de la belleza del mundo y a ser conscientes de la suerte que tenemos. Practicar la gratitud de forma regular tiene numerosos beneficios para la salud mental y emocional. Reduce el estrés, aumenta la felicidad, fortalece las relaciones y mejora la autoestima. En resumen, el secreto de la felicidad de Hande y Kerem, por lo que podemos ver, no se encuentra en los lujos, la fama o las posesiones materiales, sino que reside en la autenticidad que les permite ser fieles a sí mismos, en las relaciones personales que les brindan apoyo y cariño, en el compromiso social que les da un propósito y una satisfacción personal, en el cuidado de sí mismos que les permite mantener un equilibrio emocional, y en la gratitud que les ayuda a valorar las cosas buenas de la vida. Ahora bien, ¿estos son los únicos factores que influyen en su felicidad? Probablemente no. La vida es compleja y la felicidad es una emoción multifacética que depende de muchos factores. Sin embargo, estos 5 pilares parecen ser elementos clave en su receta para la felicidad. Y lo mejor de todo es que son factores que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. ¿Qué tal si empezamos a ser más auténticos con nosotros mismos y con los demás? ¿Qué tal si valoramos más nuestras relaciones personales y cultivamos la amistad y el amor? ¿Qué tal si encontramos formas de contribuir al mundo y de agradecer las cosas buenas que tenemos? ¿Qué tal si priorizamos el cuidado de nuestra salud mental y física? Piénsenlo. Tal vez la felicidad que tanto anhelamos no esté tan lejos como creemos. Tal vez la clave esté en cultivar estos pilares en nuestra vida diaria, en ser más conscientes de nuestras emociones, en conectar con los demás y en apreciar las pequeñas cosas que nos hacen felices. Es importante recordar que la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso constante de crecimiento personal y de aprendizaje. Implica tomar decisiones conscientes, cultivar hábitos saludables y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. Requiere valentía para ser auténticos, para aceptar nuestras imperfecciones y para mostrar nuestra verdadera esencia al mundo. La historia de Hande y Kerem nos enseña que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad. Nos muestran que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en las relaciones personales, en el compromiso social, en el autocuidado y en la gratitud. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar las fuentes de felicidad que realmente nos importan. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre la felicidad y el bienestar. Espero que les inspire a buscar su propia receta para la felicidad, a encontrar las claves que les permitan vivir una vida más plena y significativa. Quiero darles las gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Su tiempo es muy valioso y me siento muy honrado de que lo hayan invertido conmigo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el secreto de Hande y Kerem? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado? ¿Hay algo que agregarían o que harían de manera diferente? ¿Qué otros famosos creen que encarnan esta búsqueda de la felicidad genuina? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen la conversación. Y antes de que se vayan, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema y descubrir sus propias fuentes de felicidad. Compartir conocimiento es una manera de crecer juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho contenido por venir. Muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.